Pues Luis Eduardo Camacho Castro es miembro de la bancada del partido Realizando Metas y es pues vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Con nosotros, Luis Eduardo, bienvenido y buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludo a la audiencia de NET TV y aquí a los dos distinguidos presentadores. Bueno, el tema de la aprobación de esta ley 163, que debe estar sancionada por el presidente, como dijo hace un momento don Francisco Bustamante en estos días. Bueno, un tema que todavía sigue generando mucho bulo, mucha confusión. Y lo que a mí me extrañó fue la velocidad que tomó esto en la asamblea la semana pasada, Luis Eduardo, y bueno, la implosión de Vamos en medio de esta discusión. Bueno, yo no catalogaría de velocidad lo ocurrido con este proyecto porque este es un proyecto de ley que entró a la asamblea en noviembre del año pasado. Y que incluso se había convocado a sesiones extraordinarias los meses de noviembre y diciembre para su aprobación, consideración y aprobación, cosa que desde mi punto de vista debió haber ocurrido. Lamentablemente por cosas que ya no vale la pena recordar, este tema pues ha girado en el tiempo más allá de lo necesario para mi gusto. Lo más importante entender es, dada el hecho ya de que el proyecto ha sido aprobado, dado que como es natural hay resistencia de algunos sectores frente al proyecto, es recordar por qué este proyecto se presentó. Hay una realidad, Fernando. Yo no conozco sector social o político, ni ciudadanos en general, que no haya reconocido que en la Caja del Seguro Social había un problema. Claro. Y había un problema no solo en el tema de la sostenibilidad de las pensiones de invalidez, vejez y muerte, sino que había un problema mucho más grave, que era el de una prestación de servicios médicos deficientes y también una prestación de servicios administrativos deficientes, lo cual en el caso administrativo ha generado mucho que decir en cuanto a la administración de los fondos y el personal de la Caja del Seguro Social. Frente a esa realidad que todo el mundo conocía y reconocía, el presidente José Raúl Molino, luego de reunirse con todos los sectores que ahí en la presidencia le dijeron lo mismo, te digo porque yo estuve ahí en representación de Realizando Metas, presenta un proyecto de reforma que tal como lo pedimos, esos sectores, fue un proyecto de ley integral, no superficial, no dirigido a erradicar solamente el problema de los programas de invalidez, vejez y muerte, sino a una reforma integral de la Caja del Seguro Social, que le devolviera a la administración de la Caja del Seguro Social la confianza en no solamente la prestación de esos servicios administrativos en favor de los usuarios y de los asegurados y de los pensionados, sino que también le devolviera la posibilidad de como debe ser, una atención digna de salud, de servicio de salud a los asegurados y pensionados. Además de eso, rescatar obviamente los programas. Eso es lo que buscaba el proyecto de ley 163. Lo que buscaba, lo que se aprobó, diputado, hoy por hoy, porque se ha dado tanta confusión que se ha generado, sobre todo este fin de semana, incluso de algunas agrupaciones señalando que van a la calle porque se va a dar el aumento de la jubilación, sí, porque sí, plasmado en el propio proyecto en la asamblea. Y realmente este nivel de confusión lo que ha traído consigo es la molestia entre los panameños, para muchos el desconocer lo que realmente y lo bondadoso que en su momento se hablaba de este proyecto de ley. Bueno, mira, es que yo no puedo creer ni aceptar que exista gente en este momento que esté confundida. Porque te repito, este no es un proyecto que tiene en la opinión pública 2 días, 3 semanas ni un mes. Tiene 4 meses de estar discutiendo. Por eso que para mí es inaceptable que se diga por parte de algunos sectores que este proyecto de ley 163, aprobado en tercer debate, contiene un aumento de la edad de jubilación. Porque si bien es cierto que el proyecto original planteaba un aumento de 3 años a la edad de jubilación,
el proyecto que salió de la comisión rechazaba esa posibilidad, el que salió del primer debate. Y en segundo debate, el Pleno de la Asamblea descartó totalmente el aumento de la edad de jubilación y el proyecto aprobado en segundo y tercer debate no aumenta en ninguno de sus artículos la edad de jubilación. Por eso te digo que yo no acepto que se diga que hay confusión, hay mala intención en decir algo que el proyecto no lo dice. Y esto hay que ponerlo con toda claridad, porque querer decir, fíjate, porque lo que dicen, no, pero no lo dice textualmente, pero lo dice estableciendo una comisión tripartita. Y ese, Fernando, yo no entiendo el argumento, cómo se contradicen los argumentos. Esos mismos sectores son los que cuestionaban las cifras que la institución ponía a disposición de las personas que analizaban el proyecto y las propuestas. Aparte de eso, tuvieron su tiempo para hablar. Esas cifras que han sido cuestionadas van a ser, de acuerdo a la ley, verificadas por 3 consultoras diferentes para que determinen con un análisis actuarial el estado de la finanza a través de una ley, y esa revisión del estado de la finanza sencillamente va a terminar con conclusiones que ni siquiera son vinculantes. Claro. Porque decir que se va a aumentar la edad de jubilación porque un 3 concluyeran que así lo hubiera que hacer, es absurdo, porque cualquier aumento de la edad de jubilación requiere 2 cosas: un proyecto dirigido a eso y una asamblea que lo apruebe. Y eso no sería ni siquiera en este periodo esa posibilidad, la evaluación de eso, porque no está en la ley, porque la revisión que habla actuarial para sacar las cifras que generen la confianza de todos, como todo el mundo hablaba, hasta lo que se opone, no se va a hacer sino hasta el 7º año, después de 6 años de vigencia de la actual ley, es que se va a hacer la revisión. Diputado, a usted lo vimos muy activo en ese proceso de discusión, de aportes, de señalar, de cuestionar. Para usted, ¿qué es en estos momentos lo más rescatable, positivo de este proyecto de ley? Pero mira, antes de entrar en lo positivo, yo creo que hay que quitar la brusca, la que han querido meter. Ya estamos claros que no hay aumento de edad de jubilación. Sí. Entonces, Fernando, compañera, hay una realidad. Aquí se quiere hacer ver que como si teníamos que coger entre el sistema de beneficios definidos, que se conoce popularmente como solidario. Y la ley 163. Eso no es cierto, porque la actual ley, la vigente en este momento, la ley 51, eliminó en el tiempo el sistema solidario. Fue la ley desde el año 51, 2005. que es la que busca, la que está reformando precisamente el proyecto de ley 163. Entonces, aquí lo que había en el tapete era: o mantenemos la ley 51, que no ha resuelto los problemas del seguro, sino que por el contrario los ha agravado, porque el cálculo de pensión que estableció a través del sistema mixto, lo que ha producido es que a la larga vamos a tener pensiones más malas que las que ya teníamos. Es una realidad, porque además es absolutamente falso también que el tema de las pensiones, el monto final de las pensiones, lo más determinante sea el sistema, lo más determinante son los salarios que permiten a las aportaciones de las cuales se hacen. Son los salarios que en este momento la mayoría de los panameños no tiene salarios dignos, lo que genera para la mayoría de los panameños pensiones indignas. Es una realidad. Claro. Sí. Entonces, para poder cambiar esa realidad, no es el tema del sistema de la Caja del Seguro Social en su cálculo, hay que cambiar la realidad, 2 realidades. La primera, que los panameños hoy tienen una enorme cantidad, no tienen ni siquiera empleo. La otra cantidad que tiene empleo, no tiene empleo bien pagado. Y lo que hay que hacer es generar, con el crecimiento económico que esta ley va a contribuir, porque esta ley contribuye a la paz social, va a generar paz social, va a generar confianza, porque no es un secreto que las calificadoras de riesgo estaban a la espera de la discusión de este documento y la conclusión. Va a generar inversiones, y esas inversiones, además de crecimiento económico, Fernando, tienen que traducirse en más empleos, pero empleos bien pagados, porque los empleos bien pagados son los que van a generar mejores pensiones
para la mayoría de los panameños. Pero hay algo, Luis Eduardo, que sale, y lo mencioné hace un momento, y es, pues, esa implosión de vamos. Y ustedes lo vieron en la asamblea. Gente que realmente han sido sobrevalorados a una especie de movimiento, de aquelarre, de partido. Es que todavía yo no defino cómo el Tribunal Electoral permitió que este grupo de personas fueran con bandera, con residuos y como si fueran un partido sin serlo. Es decir, eso deja para que la próxima elección alguien diga, si es que las reformas electorales nos lo impiden, aquí alguien diga, ¿para qué voy a incluir un partido si haciendo esta especie de recuerda que ese juego mismo puedo hacer lo que sea? Tú lo decías. Que ese mismo Tribunal Electoral al que tú te refieres, que permitió todo eso, fue el mismo Tribunal Electoral que inhabilitó a Ricardo Martinelli como candidato presidencial, si no me equivoco, un mes antes de las elecciones. Un mes antes de las elecciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que lamentablemente ese Tribunal Electoral no estaba obedeciendo, y ojalá que eso cambie. Yo no tengo mucha esperanza realmente que eso ocurra, pero Narciso estaba Arellano obedeciendo, es un hombre serio. Yo creo que va a meterle mucha... Estaba obedeciendo a intereses que no son los intereses ni de la democracia panameña ni del pueblo panameño. Sí. Lo ocurrido con la elección de los 20 diputados de BAM es algo que yo te puedo cuestionar mucho de la forma, qué sé yo, pero ya esto no vale la pena pero no le entrar sorprende en eso porque ese no es la realidad. Ahora, con Vamos ha ocurrido lo que yo dije que iba a ocurrir. ¿Qué Lo dije usted desde un pronosticó? inicio, porque había, mira, uno, es un movimiento que no es independiente. Ya te repito, responde en su mayoría, porque obviamente hay excepciones a sectores económicos y políticos que tienen determinados objetivos. Y eso es su derecho, el de ellos. Dos, el problema de Vamos es que ellos, los diputados, salieron, hay que ponerlo, basados en el liderazgo que tenía el exdiputado Juan Diego Vázquez y otros diputados, pero particularmente independientes, pues el diputado Juan Diego Vázquez. Entonces, el problema es que no son un partido, pero tienen una estructura y un accionar como partido. No son un partido que tiene un líder, pero tiene un líder que pero ese de alguna manera... el accionar, el ¿eso usted cómo lo de evalúa? alguna manera, ese liderazgo no es un liderazgo que conduce, analiza, y pues, sino ha sido un liderazgo que la gente percibe como un liderazgo que le impone ciertos lineamientos. Pero podemos utilizar el término liderazgo, diputado Camacho, porque realmente liderazgo como tal no lo hemos visto, y más ahora con el tema de la Caja de Seguro Social. Lo que vimos fue shows sexistas en medio de la discusión en el pleno. Yo no estoy hablando de liderazgo de diputados, porque yo he dicho bien claro que ellos salieron más que todo en razón de el producto de un liderazgo de otra persona. Me refiero a ese liderazgo. Porque el que quiera decir que Juan Diego Vázquez en este momento y hace un tiempo no tiene un liderazgo reconocido, pues, estamos tratando de engañar a la Lo sigue teniendo después de lo que pasó la semana pasada. Que esa realidad no sea una realidad perdurable en el tiempo, es lo que yo estoy seguro va a pasar, porque ese líder cometió algunos errores que ahora son los que están produciendo todo ese enfrentamiento que hay. El primer error fue no lanzarse. Claro. Porque ciertamente que él cumplió al decir que él no iba a reelegirse como diputado, lo cual actuó correctamente. Pero esa decisión, producto de querer proyectar una imagen, no le impedía correr a otro cargo de elección, lo cual le hubiera permitido tener presencialmente y no por control remoto un rol en el acontecer nacional, porque el líder que se desvincula físicamente y presencialmente del acontecer nacional es un liderazgo destinado a desaparecer. Entonces ese es parte de lo que hay. Pero yo lo que quiero destacar es lo siguiente, te insisto. Yo no tengo ningún problema con las protestas, porque yo soy una persona que he protestado toda mi vida. Así que mal podría salir yo a cuestionar las protestas. Yo puedo cuestionar la forma de protestar, que es una cosa, pero yo cuestiono sobre todo es
el argumento para la protesta. El motivo de la protesta. Porque si la protesta tiene argumentos legítimos, yo soy el primero en reconocer en que son válidas. El problema es cuando tú protestas en base a mentiras, diciendo que la ley, el proyecto de ley 163, que va a ser sancionado, como ya lo anunció el presidente, contiene aumento de la edad de jubilación. Diciendo falsamente que el proyecto de ley 163 es el que ha desmejorado o va a desmejorar las pensiones de los jubilados y pensionados. Al contrario, este proyecto de ley va a acabar con el sistema mixto, que es el que ha provocado que los problemas de las pensiones, que ya eran malas, sean mucho más malas. Ese proyecto de ley, ese sistema mixto, no lo quiero de la ley, el proyecto del 163, lo prohibió la ley 51, que es la que estamos derogando. Por eso que es absolutamente falso que aquí estemos escogiendo entre un sistema de beneficio definido, o conocido popularmente como el sistema solidario, y el proyecto de ley 163. Ese sistema fue desaparecido en la práctica y en el tiempo en razón de lo que dispone la ley 51. Teníamos que escoger entre la ley 51, que representa todo lo malo que hemos cuestionado y que hemos dicho, y la esperanza de un cambio, tanto en el servicio administrativo, en los servicios médicos, y la sostenibilidad de las pensiones a través del proyecto de ley 163. De eso se trata, no se trata de otra cosa. Entonces quieren protestar, protesten, es su derecho, pero háganlo sin mentir, porque este país, una de las contribuciones más importantes para mí del proyecto de ley 163 es que contribuye a la paz social, porque sin paz social no va a haber crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no van a haber las plazas de empleo que necesitan los panameños. Y no va a haber plazas de empleo bien pagadas. Mientras no exista un crecimiento económico bueno y sostenido, aquí va a haber escasez de empleo y abundancia de empleos mal pagados. La mayor contribución del proyecto de ley 163 es ayudar a que el país avance, mandarle un mensaje claro a los inversionistas internacionales de que Panamá no es un país convulsionado, de que Panamá es un país donde se están haciendo los ajustes necesarios para volver a tener, estimados televidentes, las condiciones económicas que tuvimos durante los 5 años de Ricardo Martinelli, que representaron, en medio de un mundo en crisis, un país de progreso y oportunidades para los panameños y para los inversionistas que querían venir a Panamá. Eso es lo que la gente espera. Y es por eso que Ricardo Martinelli era en su momento el virtual ganador de las elecciones. Y por eso fue que estos sectores económicos y políticos que no quieren que Panamá cambie, porque hay gente que no quiere que Panamá cambie porque ellos están bien con el status quo. Ellos provocan el estado de status quo y ellos no quieren que el status quo cambie. Ellos quieren que este país siga siendo un país de oportunidades para pocos, no para la mayoría. Nosotros, el gobierno de José Raúl Mulino, realizando metas, Ricardo Martinelli y los diputados que aprobamos este proyecto, los diputados de toda la bancada, lo que queremos es que este país sea un país que avance, un país de oportunidades, no para un grupito, sino para todos los panameños. Listo. Luis Eduardo Camacho Castro, diputado de la República. Gracias por estar con nosotros.